Buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora de la noche. Vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces te voy a pedir de favor que si tú eres pues hermana, te pido de favor que me apoyes y que utilices tu velo, y ahora vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amantísimo Dios que estás en lo alto, Padre Celestial, hoy agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu misericordia, lo bueno, lo hermoso que eres con cada uno de nosotros. Nos has brindado un nuevo día, Señor, y tu misericordia ha prevalecido hasta este momento, Padre Celestial, y así seguirá, pues tu palabra dice que eres fiel, Señor, y que tu misericordia día con día se renueva, Padre Celestial. Hoy en el nombre de Jesús te pido que tomes tú el control de este tiempo, que seas tú utilizándonos, Señor, y que sea tu palabra siempre reflejada, Señor. Que Padre Celestial sea ese rema, Señor, directo hacia nuestras vidas, Padre Celestial, y que podamos utilizarlo día a día, Señor, que no solo sea una palabra que se la lleve el viento, Señor, sino que quede plasmada en nuestro corazón, de raíz en nuestro corazón, y a su tiempo que dé fruto, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestros pastores, en donde quiera que ellos estén, Señor. Toma el control de este tiempo. Amén y amén. Bueno, mi hermano, que el Señor te bendiga en esta hora. Vamos a empezar. Es un poquito extenso el libro de Isaías, el profeta Isaías. Sin embargo, no vamos a tocar todos los capítulos, sino que vamos a hacer una breve introducción y a estudiar unos capítulos, y después se va a ir desarrollando. Amén. Entonces, te pido de favor que te pongas cómodo, que ubiques lo que tengas que utilizar, y vamos a empezar. En esta hora vamos a ver que Isaías el nombre es de origen hebreo, proviene de la palabra Yeshayah, significa Jehová es mi salvación o Yahvé es mi salvación. Amén. El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá. Si tú te recuerdas, anteriormente habíamos estudiado los dos, porque hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, o sea, el reino de Judá y el reino de Israel. Bueno, pues el ministerio profético en sí de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá. Te vas a dar cuenta más adelante por qué. En el reino, fue en el ministerio profético de Isaías, se dio en el reino de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Amén. Isaías era la Biblia, y te vas a dar cuenta que Isaías probablemente no era como unos profetas que nosotros vimos que no tenían estudio. No, tampoco es que la Biblia nos detalle y nos dé una gran información, pero conforme a los primeros capítulos nos vamos a dar cuenta que Isaías era influyente en la clase alta, ha llegado a reyes, a príncipes, era un orador, un escritor. Te vas a dar cuenta hay tantos versículos, tantos capítulos que hablan en prosa, que, o sea, el sistema que maneja es un sistema literario muy, muy hermoso. Entonces, esto nos da referencia de que Isaías, pues tuvo estudios como Daniel, no fue como el profeta Joel, que pues la Biblia nos relata que tenga así, un estudio así. También nos vamos a dar cuenta que en este caso, él nació en Jerusalén por Judá y es hijo de Amós, pero Amós con Z, no Amós con S, no es el profeta Amós, no nos vayamos a confundir. Nos vamos a dar cuenta, y si te recuerdas, había un profeta en el cual yo también te hablaba y te decía que es bonito cuando una familia en sí se une a un mismo mover, a un mismo sentir, porque todos juntos van de la mano, todos juntos van sirviendo al Señor. Isaías tenía esa bendición, amén. Tuvo dos hijos cuyos nombres fueron proféticamente significativos para el pueblo de Israel. El primero se llamaba Sear Hasub. Sear Hasub significa un remanente volverá.
Ese es el primer hijo. El segundo hijo se llamaba Maher Salah Asbah. Miren, es un relajo de nombre, pero tiene un significado. Y es el despojo se apresura. Amén. Entonces, como te decía, es muy importante que nosotros que estamos en escuela profética, en compañía de profetas, empecemos a meternos y así consecutivamente y poco a poco, quizás no vaya a ser el mismo fluir, pero sí nuestras familias, las personas cercanas a nosotros, pues se van a meter y también vamos a ser como esa familia que dice, la cual nos hablaba Josué y nos decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. También rápidamente, y es algo corto que de verdad a mí impactó mi vida, y te quiero hablar sobre la esposa de Isaías. Era una profetisa. Él y sus hijos eran, su esposa y sus hijos eran pues un anuncio futuro para Israel. Y un poquito sobre la esposa te voy a indicar. En este caso, la esposa era una profetisa. Anteriormente se llamaban a las esposas de los profetas profetisas. No necesariamente tenía que ejercer el don profético. Sin embargo, ella ejercía el don profético, ella también profetizaba. Dice que la esposa de Isaías era una mujer fértil, y te vas a dar cuenta por qué también hago una breve mención de ello, porque lo vamos a ver más adelante. Era una mujer fértil, alguien llena del Espíritu Santo, y yo no sé cómo estés tú, yo no sé qué es lo que estés atravesando, pero yo le comentaba a una persona que a mí sinceramente me ha costado ahorita en este tiempo, quizás todos, o yo no sé cómo has empezado tú este tiempo de pandemia y todo eso, pero este tiempo en sí a mí sí me ha costado. Entonces, ¿cómo mantener ese fluir del Espíritu Santo? Porque si tú eres fértil, tú estaba, y como te digo, es algo muy bonito que tal vez más adelante pues nos lo van a explicar, nos lo van a detallar. Pero cuando tú eres fértil, mi hermano, una mujer tiene matriz desde que nace, si hablamos en ese sentido. Sin embargo, no está preparada hasta que le venga su periodo o su regla o como tú le quieras llamar para concebir un hijo. Entonces tiene matriz, pero no es fértil, no puede dar fruto. Y nosotros cuando nos convertimos a Dios, pues tenemos eso. Pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, si no nos llenamos del Espíritu Santo, si no tenemos ese bautismo del Espíritu Santo y no seguimos generando, llenándonos y siendo útiles, dejándonos llenar del Espíritu Santo, vamos a ser una tierra que no puede producir nada, no vamos a ser fértiles, vamos a ser estériles. Entonces, es una virtud que de verdad a mí me impresionó bastante, y es como te digo, es algo breve, es algo corto, pero en el nombre de Jesús, si tú te recuerdas, yo no sé si tú ya has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero en este caso, cuando yo estudiaba esto me recordé, no sé si la cita bíblica en Éxodo nos habla sobre cuando el pueblo de Israel fue bautizado sobre agua atravesando el río, el Mar Rojo. Luego tuvo su proceso, tuvo su tiempo en el desierto. Es ahí en donde somos probados, es ahí donde la paciencia y todo lo que tú quieras, como Dios trabaja en nuestra vida. Pero después de ello, mi hermano, ellos atravesaron el Jordán. Si nos ponemos a ver la tierra en sí, en el desierto no se podría producir. Después, cuando ya fueron adentrados a la tierra prometida, ahí pudieron producir su fruto. Entonces ahí ellos fueron fértiles. Y hoy en el nombre de Jesús, mi hermano, que sea Dios activando eso en nosotros, que sea Dios activando nuestra matriz, como te digo, es espiritualmente. Amén, que tú seas fértil, que puedas llegar a producir esos frutos, mi hermano. Porque podemos tener dones, podemos tener, mira, mi hermano, el Señor puede tener misericordia de nosotros y utilizarnos. Pero si vemos realmente, mi hermano,
Tenemos que tener frutos para ser arrebatados. El Señor en nuestra vida tiene que encontrar algo agradable, algo grato para Él. Amén. Entonces es algo que de verdad me gustó bastante cuando yo lo estaba estudiando, y sería bonito pues estudiar más de lleno la vida de la esposa de Isaías, pero solo fue un breve comentario. Bueno, entonces sigamos. Profetizó durante la expansión amenazante del imperio asirio, cuando ya el reino de Israel ya estaba en cautiverio y todavía permanecía el remanente de Dios. Fue ahí donde él predicó. También estuvo en la caída final del reino del norte, como te decía, el reino del norte de Israel, y la decadencia espiritual y moral de Judá, el reino del sur. Amén. Advirtió a los reyes que no hicieran alianza con los reyes extranjeros. Como te decía, Isaías fue alguien muy influyente, alguien que podía entrar con facilidad a esos lugares, al palacio. Tenía una posición alta, amén. Entonces era consejero también. Exhortó a ambos reyes a poner su confianza en Dios y no en alianzas. Recuérdate que a Dios nunca le ha parecido, nunca le va a agradar que nosotros nos mezclemos, que hagamos alianzas con un pueblo extraño, con un pueblo pagano. Dios aborrece las mezclas, amén. Entonces exhortó a poner su confianza en Dios. Y un dato curioso de Isaías, que de verdad cuando yo lo vi también me puse a ver eso. Y ya lo habíamos visto con un profeta, pero no sé, como te decía, los asirios de verdad que era gente muy mala. Y el profeta Isaías murió aserrado. Era una muerte que le daban, los partían en dos, prácticamente en dos, así vertical. Sí, porque horizontales, sí, vertical. Murió de esa manera. El propósito de Isaías, punto número 1, era confrontar a la nación en la palabra del Señor en cuanto a su pecado y anunciar un juicio venidero de Dios. Punto número 2. Por visiones reveladas y por el espíritu de profecía, Isaías profetizó la esperanza de toda una generación futura. A los exiliados que a su tiempo serían pues restituidos, restaurados. Punto número 3. Profetizaba la llegada del Mesías davidídico, amén, cuya salvación incluía al final de todas las naciones, la salvación incluía toda la tierra, dando así esperanza a un nuevo pueblo de Dios bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto, que somos nosotros, que es ahí en donde entramos nosotros. Las características especiales, pues como te decía, era la escritura principalmente en la forma poética y hebrea que él escribió pues su libro. Sus profecías mesiánicas contienen la declaración más completa del Evangelio de Jesucristo. Él profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de nuestro Mesías, acerca de nuestro Señor. También otra característica, su visión en la cruz. En la profecía más específica y detallada acerca de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso te vas a dar cuenta cuando lo estudiemos más adelante, cómo es que él fue tan explícito y cómo es que en el Nuevo Testamento lo que se dijo en el Antiguo Testamento va amarrado y va concreto, mi hermano. O sea, no se dijo más, no se dijo menos. Eso fue una de las visiones de él. Punto número 4, Isaías es el libro más teológico y extenso de todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Se me olvidaba de decirte que Isaías es uno de los profetas mayores. Contiene más revelación acerca de la naturaleza de Dios, la majestad de su santidad. Amén. También Isaías nos revela el propósito pleno de la salvación de Dios realizada solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un plan de salvación desde ya nos anuncia ahí. Punto número 7. Hace frecuencia a sucesos redentores anteriores e históricos como el Éxodo,
la destrucción de Sodoma y Gomorra, la victoria de Gedeón y el cántico profético de Moisés. Un dato curioso para mí, por decírtelo así, fue que, bueno, nada en la Biblia es curioso, todo, como te decía, va amarrado. Profetizó sobre Juan el Bautista como el precursor designado del Mesías. Cada capítulo de Isaías, y esto no lo sabía cuando yo lo descubrí, me quedé así impactada porque Isaías contiene 66 capítulos. Los libros de la Biblia son 66 capítulos. Entonces, cada capítulo corresponde a cada libro de la Biblia. Amén. Profetizó de 40 años o un poquito más. Entonces, vamos a hacer esta breve, bueno, después de esta breve introducción, vamos a empezar a desglosar el profeta Isaías. Y vamos a leer precisamente el capítulo 1 en este momento. Solo quiero ver el tiempo, vamos bien. Cuando ya sean las -5 me mandan un emoticón y me dicen, Margarita, ya es hora. Amén. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver que el capítulo 1 nos dice una nación pecadora. Amén. En el versículo 1 nos habla sobre una visión y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Recuérdate que Amós no es el profeta Amós con S. Amós, el papá de Isaías, se escribe con Z. Amén. No nos vayamos a confundir. Sigamos. La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Asac y Ezequías, reyes de Judá. Amén. Acá vemos que él recibió la visión de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y la base bíblica de esto es en segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Amén. Siempre lo digo y lo vuelvo a decir. De verdad que en este tiempo es cuando extraño más a Stephanie. Amén. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice segunda de Pedro, su capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo esto, todos los profetas, incluso hasta tu vida, si Dios te ha utilizado, no, mira mi hermano, es un regalo, es una inspiración de Dios, es algo que Dios nos permite por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, en este caso, pues vemos cómo el Espíritu Santo le regala esto a Isaías a través de visiones. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1. Dice, oíd cielos y escuchad tú, tierra, que habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos a ver que acá en el punto número 2 dice el Señor, ellos se rebelaron contra mí. Judá e Israel había recibido el pacto de Dios, había recibido las promesas de Dios, había recibido, mira mi hermano, prácticamente ellos tenían la vida realizada, ellos tenían el propósito en sí de la voluntad divina, la voluntad perfecta de Dios, que en un principio se había perdido por el pecado. Dios venía a restaurar, Dios venía a dar. El propósito de Dios nunca fue que la humanidad se perdiera, el propósito de Dios nunca fue que su pueblo sufriera, simplemente nuestras decisiones, y nos vamos a dar cuenta de igual manera, si tú te recuerdas en los demás profetas, nos dimos cuenta cómo nosotros siendo hombres normales, tomamos decisiones tan erradas que después tienen una consecuencia, y fácil echarle la culpa a Dios. Pero sigamos. Sin embargo, ellos llevaban una vida pecaminosa, dejaron de reconocer a Dios, haciendo caso omiso a su pacto.
Por eso el Señor les dice, se rebelaron contra mí, no tomaron mi promesa, no tomaron su pacto. Pero hay algo muy bonito y es lo que te decía que nos vamos a encontrar con Isaías, que hace eso, a cada libro de la Biblia, y acá dice, oíd cielos y escuchad tierra. Si tú te recuerdas, anteriormente esto lo vamos a encontrar en Deuteronomios 32:1. Deuteronomios 32:1 nos da el cántico de Moisés y nos dice en el capítulo 32 y versículo 1, dice, escuchad cielos y hablare, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Acá hay dos testigos y lo mismo pasa en Isaías. Dice nuevamente, oíd cielos y escuchad tu tierra. Nuevamente dos testigos. El Señor viene y dicen, escuchen, escuchen. Siempre va poniendo testigos el Señor y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El Señor pide testigos de condiciones, porque más adelante vamos a ver, según la ley de Moisés, cuando un hijo rebelde venía y tenía que ser reprendido, según la ley de Moisés, tenía que ser apedrado. Entonces, los padres iban hacia las personas correspondientes y le decían, mira esto y lo otro y lo otro. Entonces, lo salían y lo exhibían. Y era si lo vemos, un grupo de ancianos encargados. Eran los encargados, eran los testigos de ver pues las consecuencias de la rebeldía. Entonces el Señor pues llama a los dos testigos, el cielo y la tierra. Recuérdate que todo pasa menos su palabra. Los cielos y la tierra pasarán menos su palabra. Entonces Dios está pidiendo a testigos para hacer una acusación contra ellos. Y no es una acusación cualquiera, mi hermano, es una acusación grave. Entonces, Él está pidiendo testigos para que vean la rebeldía del pueblo, para que vean realmente cómo estaba el pueblo. Y vamos a ver el versículo 3, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuál es la similitud de estos dos animales? El buey y el asno. Yo cuando lo leía, yo me quedé así como que sorprendida y decía, Dios mío, o sea, somos ignorantes cuando de cierta manera necesitamos serlo, o como te dijera yo, es que es algo tan tremendo, mi hermano, porque tú eres inteligente. El Señor te ha dado una sabiduría, tal vez limitada, pero pues te defiendes, mi hermano, amén. Pero el Señor acá dice, y escucha bien, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. La similitud de estos dos animales es que ellos no tienen una inteligencia alta, su coeficiente intelectual no es alto, pero tienen la inteligencia, la mínima inteligencia de saber quién es su proveedor, de saber quién es el que les provee, quién es su Señor, quién es el que siempre los ha cuidado. Dos animales con una inteligencia pequeña, pero que en ese tiempo y aún hoy en día son más inteligentes que nosotros. Porque no reconocemos que es Dios quien nos sustenta. Debemos de ser conscientes para saber y reconocer que nuestro Dios es nuestro proveedor, que nuestro Dios es lo que necesitamos día a día, que no nos tenemos que apartar de Él, que tenemos que estar constantes, perseverando en Él, permaneciendo en Él, no descuidándonos, no viendo o poniendo nuestra confianza. Mira, mi hermano, el mundo el día de hoy está tan errado, está tan perdido, y ponemos simplemente nuestra confianza en el gobierno, ponemos nuestra confianza en nuestros papás, ponemos la confianza en nuestros pastores, ponemos la confianza en alguna persona que representa para nuestra vida
algo, algo que pues nosotros digamos, pues chicas, él sí me va a ayudar, él sí acá, él va a estar acá. Y no, mi hermano, en el nombre de Jesús, seamos más inteligentes, bueno, si tanto nos cuesta, como te decía, el ser humano está tan errado y a veces estos dos animales, si tú te das cuenta en la Biblia lo vas a encontrar muchas veces y muchas veces va a actuar mejor el animal aquí en la Biblia más que las decisiones que se tomó en ese tiempo. Entonces, si el Señor nos habla, mi hermano, es para que nosotros despertemos y tengamos en nuestro conocimiento que tenemos y permanecemos y somos de Él. En el nombre de Jesús, mi hermano, no erremos, no pongamos nuestra confianza en donde no tenemos que poner nuestra confianza. En el nombre de Jesús, vamos a seguir. Dice el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Cargaron su maldad, cargaron su pecado. No, así que Dios viene y si tú te das cuenta en Mateo 11:28, en Mateo 11:28 hay algo muy bonito que nos dice, que va amarrado con esto. Mateo 11:28 dice en el nombre del Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a ver acá que ellos cargaron su maldad, ellos cargaron su pecado, ellos no se lo entregaron a Dios. Cuando Dios viene y nos da, mi hermano, esa bendición, en el nombre de Jesús, recuérdate que todo lo que está escrito en la Biblia está pasando, va a pasar, nada de lo que está escrito se va a escapar. Entonces, mi hermano, yo no sé cómo estés tú el día de hoy, yo no sé cómo te encuentres, pero la Biblia claramente nos dice que no tenemos que llevar nuestras cargas, que ya en el madero se dio el sacrificio más grande, más hermoso por tu vida, por mi vida, que demos nuestras cargas al Señor Jesucristo, que Él las va a llevar porque el yugo de Él pesa menos, cuesta menos, mi hermano. Entonces no seamos como este pueblo que teniendo la invitación de arrojar sus cargas, de arrojar sus pecados, vinieron y se quedaron en esa condición. Israel se quedó en una condición tan mal, sobre ellos no encontraron un descanso, no encontraron redención, se quedaron en sus deleites, en sus placeres, que más adelante pues vamos a ver la consecuencia de esto. No se acercaron al descanso de la redención que el Señor nos da el día de hoy, les dio a ellos y seguirá dando. Amén. Dice también el Santo de Israel. Definitivamente este es el carácter de Dios, y nosotros como pueblos de Dios, nosotros como hijos de Dios, mi hermano, tenemos que tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y algo que siempre va a destacar. Y mira, mi hermano, recuérdate que antes de que el Señor dé la palabra a su pueblo, primero pasa por uno y a uno lo pule, y a uno entonces viene a confrontarlo y viene a decirle, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces el carácter de Dios es ser santo. En la Biblia se menciona más de 25 veces, acá en este capítulo 5 veces más, en este libro, perdón, el Santo de Israel. Esa es la deidad de nuestro Dios, el ser santos. Nosotros tenemos que tener ese carácter, añorar ese carácter, permanecer en ello. Y mira, mi hermano, todos cometemos errores. En el día, más de algún pecado te echaste, miraste mal a alguien, hiciste un comentario negativo de alguien, viste algo en Facebook y ay, te amargó, mi hermano. Ya pecaste, te enojaste, o yo no sé cuál sea tu debilidad, cuál sea eso que te esté ahí dando, mi hermano, pero día a día pecamos. Tenemos que tenemos que estar constantes día a día y permanecer en una santidad, que cuando el Señor venga, imagínate, viene el día de hoy, y eso es algo que yo me pregunto, tal vez no diario, pero es algo que nos deberíamos de preguntar diario, mi hermano. Si el Señor viene el día de hoy, ¿cómo me va a encontrar? ¿Seré arrebatado?
no seré arrebatado. ¿Qué fue lo que hice el día de hoy? ¿Valió la pena o no valió la pena perder mi salvación, perder el arrebatamiento? Mira, mi hermano, nosotros tenemos que ser conscientes día a día que vamos a estar propensos a pecar, pero nuestra intención no tiene que ser pecar, no es errar al blanco, mi hermano, es ir detrás de nuestro Señor Jesucristo y permanecer en esa santidad, tener ese carácter de Cristo. Amén. Vamos a, a seguir avanzando. Hoy sí traigo cafecito porque me había enfermado de tos. Pero ya estamos bien. Amén. Vamos a leer el versículo 5 al 7. Amén. Y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué querréis ser castigados aún todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herido, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada por asolamiento de extraños. Había una decadencia moral, había una decadencia espiritual, mi hermano, que llegaba al punto de enfermarnos. Yo no sé si tú has pasado en ese momento en donde tú te sientes mal, en donde, yo no sé, mi hermano, pero es el Espíritu Santo que te hace conciencia y te dice, pero muchas veces solo sabemos que estamos mal, pero no hacemos nada, mi hermano. Seguimos ahí, seguimos en nuestra necedad, seguimos cargando nuestra maldad. Somos como somos menos inteligentes que esos asnos, que esos bueyes, mi hermano, y seguimos errando. Y entonces, cuando tú estás en eso, o sea, pecas y permaneces en el pecado, tu espíritu poco a poco se va apagando. Todo tu cuerpo empieza entonces a podrirse dentro de tu pecado, dentro de eso, mi hermano. Y en el nombre de Jesús, hoy el Señor nos está hablando para avivarnos, mi hermano, para hacer ese pequeño remanente, para actuar, para usar esa mínima inteligencia, mi hermano. Si tú de verdad dices, yo no soy inteligente para nada, pues hoy el Señor te dice que sí, que no sigamos en esa necedad de creer que nosotros podemos, de creer que somos nosotros quienes nos proveemos, de creer que somos nosotros quienes nos sustentamos. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo venga de los cuatro vientos y sople vida, sople aliento, empiece a sanar, empiece a curar, empiece a vendar toda herida, a vendar toda hinchazón en el nombre de Jesús. Que todo aquello que se quiera pudrir, que se esté pudriendo, que toda esa llaga salga en el nombre de Jesús, y entonces empiece una redención en ti, empiece una restitución en ti, empiece la sanidad del Espíritu Santo restaurando cada punto débil que tú tengas. Tú te conoces, tú más que nadie te conoces, e incluso el Espíritu Santo ahorita te está hablando y te está diciendo, mira esto, mira lo otro, te cuesta acá, te cuesta allá. Ponlo en la mano de Dios, mi hermano. Y seamos esas personas conscientes, esos hijos conscientes que tratan de honrar día a día a su padre, que tratan de ser los mejores hijos. Mira, mi hermano, yo no sé cómo eres tú con tus padres físicos, tus padres, incluso tus padres espirituales, pero creo que como hijo nosotros queremos agradarles, queremos honrarles, y muchas veces nuestras actitudes pues no son las buenas, no son las malas, que tal vez tu papá te dice servirme una taza de café y tú con una mala actitud, tal vez nuestro pastor nos dice mira, no te vistas así, tal vez tú con una mala y nadie me va a mandar. Yo no sé, mi hermano, pero en el nombre de Jesús todo eso poco a poco, recuérdate que un poco, tan solo un poco, mi hermano, algo que esté podrido arruina lo demás. Y entonces tú vas poco a poco, va creciendo, y cuando sientes, mi hermano, ya en ti el querer, el guardarte, el preservarte, y lo vamos a ver más adelante, ya no va a estar.
porque fue algo que empezó chiquito, mi hermano, y que tú lo dejaste que creciera, y vino a ser pues una destrucción para ti. Pero recuérdate que como se le dijo a Jeremías, que se iba a arrancar aquello que todavía quedaba, que él iba a sembrar en donde no había vida, que iba a restituir, que iba a restaurar nuevamente. Pues el Señor nuevamente te está hablando y te dice que Él va a restituir. Él te dio a ti por profeta, mi hermano, Él te dio a ti por un siervo útil en sus manos. Entonces no va a haber nada que pueda ir en contra de lo que el Señor dijo, y es algo que el Señor en estos días me ha regalado. ¿Qué es lo que Él dijo de mí? ¿Qué es lo que Él dijo de ti, mi hermano? Muchas veces llegan muchas cosas a nuestros oídos, a nuestra mente baja, a nuestro corazón, que fulanito dijo esto, que sutanito dijo eso. No, estás así, o sea, no es necesario que alguien más lo diga. Muchas veces tú misma, uno mismo, mi hermano, viene a juzgarse, viene a señalarse. Entonces el propósito de Dios se nos olvida. Entonces Dios es tan lindo y tan lleno de misericordia, de verdad que yo me sorprendo, porque entonces, ¿qué dice de mí? ¿Qué es lo que dijo? Pero tú tienes acá un libro que Él hizo especialmente para ti, en donde dice quién eres, en donde dice de dónde provienes, en donde dice en dónde tienes que caminar para volver a regresar a ese lugar. En el nombre de Jesús, mi hermano, de verdad que no permitamos que el Espíritu Santo, que lo que quede en nosotros, mi hermano, venga a decaer. No, que eso crezca día a día. Vamos a seguir avanzando, vamos a leer en el versículo 8 y 9. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos, y semejante a Gomorra. Acá, mi hermano, la misericordia de Dios traspasa. Porque el Señor, cuando vino y pues los confrontó, la maldad de Israel llegó a ser como Sodoma y Gomorra fueron destruidos por sus pecados. Pero Dios siempre tiene un plan y siempre tiene un remanente. Y ese pequeño remanente que dejó Dios fue algo tan grande que prevalece hasta el día de hoy. Incluso tú eres parte de ese remanente, mi hermano. Dios había destruido a Israel como habría destruido a Sodoma y Gomorra, pero Él extendió nuevamente su misericordia y dejó un remanente, mi hermano, un remanente de Dios para cumplir su propósito, para cumplir lo que Dios quería mostrarnos. Amén, mi hermano. Así que Dios no es que se aproveche de nuestras malas decisiones, no, pero Él siempre, y por amor y por misericordia, siempre nos va a dar una lección de todo lo que nosotros hagamos, de todo lo que nosotros hablemos, de todo lo que nosotros digamos. Amén. Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice, para empezar, aquí ya terminamos la visión. Vamos a ver, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Vamos a ver que acá en el versículo 10 y 11 hay una apostasía espiritual. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos y animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Isaías condena al pueblo por practicar injusticia y obras inicuas, y luego de la nada va y le presenta ofrendas al Señor, holocaustos. Recuérdate que antes mataban animales, ofrendas, tratando la manera de hacer sacrificio de Dios, orando y adorando erróneamente. Recuérdate que la adoración y la alabanza se convierten para Dios en abominación si nuestro corazón está lejos de ser sincero, de ser dedicados a Él. ¿Y qué representa dedicarnos a Él? Guardarnos, ser santos. Mira, mi hermano, en todo mundo, en todo lugar, en todo momento, somos tentados a pecar.
El enemigo siempre va a estar tratando la manera de venir y tratar como te decía, de caer. Pero de verdad, no seamos, mira mi hermano, yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, qué mal estamos. Porque pensamos que precisamente pecar es algo grande y pecado es pecado, mi hermano. Dice en Salmos, ¿quién levantará manos limpias? ¿Quién? Sinceramente nosotros venimos, nuestra naturaleza, en un principio nuestra naturaleza era ser santos y adorar. Pero lamentablemente, pues como te digo, día a día, pues la naturaleza del hombre se convirtió en pecado. Y mira, mi hermano, de verdad que a veces tú que ya eres activo, tú que sirves, tú que tienes un privilegio, yo, ¿cuántas veces no le hemos dado una ofrenda con un aroma asqueroso a Dios? ¿Cuántas veces no hemos fingido estar bien? Es que pensamos que pecar es adulterar, es que pensamos que pecar es fornicar, es que pensamos que pecar es asesinar a alguien. Mira, mi hermano, y te vas a dar cuenta más adelante, ya vamos a llegar a ese capítulo. Pero no es así, mi hermano. Hay muchas cosas que nosotros hacemos conscientes e inconscientemente. Y venimos a errar al blanco, venimos a pecar, venimos a dar una adoración fingida delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos preocupa el que dirán. ¿Por qué? Porque nos preocupa en el que hablen, ay, está aquí, ay, está allá. No, mi hermano, en el nombre de Jesús, demos una adoración genuina. No vendamos no finjamos una santidad que realmente no esté en nosotros. El Espíritu Santo viene redarguyendo. El Espíritu Santo hoy nos pide nuevos votos, mi hermano. Si tú estás mal, si tú estás consciente, si el Espíritu Santo está hablando a tu vida y te dice de lo que estás haciendo mal, reconcíliate con Dios, pide perdón, apártate de ello y vuelve nuevamente. Nada está perdido, mi hermano, pero no finjamos una adoración, no finjamos una alabanza santa cuando no lo es, porque al Señor no le beneficia, el Señor ni siquiera lo recibe, mi hermano. Y sinceramente ese es un problema que lamentablemente día a día se mete en las iglesias. Señalamos el pecado de alguien más, pero nosotros tampoco tenemos un corazón grato delante del Señor. Por eso te decía, es fácil señalar, pero al momento de señalar hay tres dedos que a veces no me doy cuenta, mi hermano, y me señalan a mí. Pero es que es fácil señalar el pecado de alguien más y reconocer el de nosotros. Es terrible, pero hoy en el nombre de Jesús pongámonos a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios piensa cuando nos ve ejecutar un privilegio? ¿Qué es lo que Dios ve, mi hermano, de ti? ¿Qué dice de ti? ¿Qué piensa de ti? Son dos señalamientos que Dios hace, que Dios indica. Primero señala el pecado y luego señala el remanente fiel que quedó, mi hermano. ¿En qué lado estás tú? ¿Eres de los que son señalados por sus pecados y no se arrepiente? ¿O eres de los que permanecen fiel, mi hermano? ¿En qué lado estás tú? ¿Qué es lo que Dios dice en este momento de ti? ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento? ¿Qué es lo que Dios va a ver en ti en el nombre de Jesús, mi hermano? Sigamos avanzando, vamos a leer el 15 y el 16. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Yo no sé, mi hermano, si tú le has pedido a Dios algo y tú piensas que Dios no te responde,
pero ¿por qué no te está respondiendo? Y si vemos y si nos enfocamos en estos dos versículos, dice en el 15, una parte del 15, asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. A veces el Señor no nos escucha, el Señor no nos quiere escuchar, mi hermano, porque simplemente nosotros estamos mal y fingimos estar bien. El Señor no nos va a responder, mi hermano, si no quitamos el pecado que hay en nosotros. El Señor no va a atender nuestras oraciones si no nos volvemos a Él. No seamos falsos porque nos acercamos a Dios como que fuéramos genuinos, como que fuéramos puros. Nos complicamos con muchas cosas, mi hermano, y de verdad que Dios no es que nos pida requisitos, pero sí nos pide que seamos sinceros, que seamos puros y que nos guardemos para Él, mi hermano. Día a día estamos en un juicio. Día a día Dios tiene que decir algo de nosotros. Pero ¿qué es lo que dice el Señor de nosotros? Como te digo, en Israel, en general, hubieron dos señalamientos. El pecado, el pecador que no se arrepiente, y el otro remanente fiel, que ahí estaba constante luchando. La Biblia no dice que cayeron una vez, cayeron, no, pero ahí estaba, permanecía fiel, y permanecer cuesta, mi hermano, pero se puede en el nombre de Jesús. Como te decía, Dios quiere que nosotros seamos genuinos delante de Él, que permanezcamos en una verdad. Vamos a seguir, vamos a leer el 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. El Señor absolutamente nos ofrece su perdón. Si te recuerdas, anteriormente habíamos dicho que el Señor dice que tomemos el yugo de Él y que dejemos nuestras cargas. El Señor quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino y Él nos ofrece un perdón absoluto. Si hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón, Dios nos da la opción de arreglar todo antes de llegar a un juicio, y es aquí en donde quiero que me acompañes a Mateo 5:21. Cuando yo lo leí, sinceramente me fui al versículo 25 y me costó comprenderlo, pero te pido de favor que me acompañes en Mateo 5:21 y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme. De verdad que Dios es tan grande y como te digo, Él no quiere condenarte. Él, si señaló el pecado de su pueblo, es para que se arrepintiera, pero aún en su necedad el pueblo siguió ahí pecando. El pueblo, la mayoría no se arrepintió, mi hermano. En el nombre de Jesús, seamos nosotros parte de ese remanente. Amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde el 21 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdes de tu hermano que tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. En Isaías, en este capítulo 1 nos habla sobre un juicio, como te decía. Y yo me quedaba, y si te recuerdas, en el 8 nos hablaba de una apostasía espiritual, de un pecado grande, mi hermano. ¿Cómo pecas? Por eso te decía, es fácil señalar el pecado de alguien más. Es súper fácil. Pero señalar y ver nuestro pecado, no. Y
acá en Mateo de 5 del 21 al 25 nos dice de la manera en que podemos errar, de la manera en que podemos matar con nuestras palabras. Dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mi hermano, ¿quién no se enoja? Todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes caracteres. Somos distintos y a veces hay algo que no nos agrada y nos enojamos así, mi hermano, y dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traeras tu ofrenda, puede ser monetaria, puede ser ese don que tú le das a Dios. ¿Qué tienes guardado aquí en tu corazón? Por eso te digo, es que muchas veces los de altar, los que somos de altar, pensamos que al no hacer esto, al no hacer lo otro, estamos bien. Y mi hermano, aquí en el corazón es en donde realmente nosotros tenemos que discernir qué es lo que está acá. Porque Dios viene y nos regala esa opción de no llegar a un juicio. Él es el juez. Y recuérdate que Él es juez justo. Amén. Entonces, Él antes de llegar a este punto, y lo dice el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Yo no entendía, yo decía el enemigo aquí, oye, y entonces estaba ahí, pues acudía a nuestros padres y me explicaban, mira, yo no sé con quién estés peleando, yo no sé si estás peleando con el chucho, yo no sé si estás peleando con tu hermano, yo no sé si estás peleando con tu amigo, yo no sé, mi hermano, pero con eso tienes que reconciliar hasta con uno mismo, mi hermano. Es difícil, bueno, nos hemos creado así, es difícil perdonar a los demás, a los que nos lastiman. Pero qué difícil es perdonarnos a nosotros mismos, mi hermano. Y como te decía, tú te conoces, tú sabes cómo estás. Entonces, hoy el Señor Jesucristo nos manda a reconciliarnos con nuestro adversario, con aquello que con que estemos peleando, con que estemos rozando, con aquello que esté expuesto, que nos exponga, mi hermano. Y el Espíritu Santo es quien nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, pero una reconciliación aquí, mi hermano. No tendríamos que presentarnos a un juicio si en él, porque dice, entre tanto que estás en el camino. Recuérdate que nosotros vamos hacia la morada eterna, hacia el lugar en donde fue nuestro origen, en donde nosotros, al lugar en donde nosotros permanecemos. El camino es esta trayectoria en este mundo, esto que estamos pasando. Entonces, el Señor nos manda a ponernos a cuentas ahorita, mi hermano. Es, como te digo, yo no sé, pero fingir. Yo puedo fingir que estoy bien. Yo puedo asegurarte que estoy ¿cómo te dijera yo? En lo más alto de mi espiritualidad y lo puedo hacer. Pero ¿a quién miento? A mí. Te puedo mentir a ti, pero me miento a mí. Pero al Espíritu Santo no le puedo mentir. Él siempre va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Y si yo ya soy toga, yo ya soy apartada, siempre va a estar siendo mi conciencia. Y diciéndome, mira esto, mira lo otro. Entonces, yo me tengo que reconciliar conmigo mismo. Mira, mi hermano, como te digo, no señalemos, no juzguemos a los demás, mi hermano. Mirémonos nosotros, veamos nosotros qué es lo que hay. Recuérdate que en la Biblia, no me recuerdo el pasaje, pero es algo que mencionó Wendy y de verdad que me marcó acá bastante, es de que, o sea, tenemos que tener ojos fuera, pero también los tenemos que tener internos, mi hermano, porque como te decía, es fácil ver a los demás, es color rosada la casa de Margarita, no, ¿verdad? Es de pared celeste, es fácil distinguir eso, pero distinguir lo que está acá, sabemos, pero no nos atrevemos a decirlo o a hablarlo en el nombre de Jesús, mi hermano. Seamos conscientes y no vayamos a un tribunal en donde el juez va a ser justo. Si tenemos esa opción de ponernos a cuenta, mi hermano, y de evitar todo esto y llegar hasta el punto de ser echados en el infierno, no esperemos llegar hacia el tribunal. En Isaías 53, más adelante se va a estudiar, nos completa del sacrificio que Dios hizo por nosotros. Así que no hay nada que te condene, no hay nada que te señale, no hay nada que te
esclavice, porque el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz murió de forma diferente y pagó una deuda por nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, ese juicio ya tuvo su precio, ya fue pagado, y tú y yo y somos pues restituidos, somos nuevos delante del Señor. Entonces apreciemos eso en el nombre de Jesús. Vamos a basarnos al capítulo 2, reinado universal de Jehová, y vamos a ver la visión en el nombre de Jesús. Dice, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Amén. Ay, ya es tarde, mi hermano. Yo les dije que me avisaran y no me avisaron. Amén. Vamos a ver el reinado universal de Jehová. Los postreros días del versículo 2 nos habla de los tiempos del Mesías, tiempo en el cual se establece su reino sobre la tierra. Israel será gobernada por Dios. En ese tiempo reconocerán a un solo Señor y se someterán en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 del capítulo 2 nos dice que juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. En el nombre, acá en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, va a haber conflictos, pero será resuelto por él. En Salmos de capítulo 2 del 9 nos dice que él hará volver al necio. Entonces, el juicio de Jehová va a ser sobre todas las naciones, su soberanía va a ser sobre todas las naciones y va a ser un reinado universal, el cual va a ir amarrado, va a ir uniformado a un solo gobierno. Amén. En el 5 nos dice, caminemos hacia la luz. Disfrutemos de las bendiciones, hermanos, seamos obedientes a Dios. Dice, venido casa de Jacob y caminemos hacia la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Muchas veces nosotros simplemente, como te decía, queremos estar en la oscuridad. Dios ya nos dio su luz admirable, y Él nos manda a esa luz, hacia esa palabra, a ser obedientes, a estar permaneciendo en obediencia, mi hermano, no a volvernos atrás, como te decía y como dice acá. Él nos está invitando hacia un camino de luz, hacia un camino que permanece en obediencia. Del capítulo 2, del versículo 6 al 9, Judá había permitido dioses ajenos. Judá se había metido en una idolatría económica. La altivez llegaba hacia lo alto, mi hermano, y eso fue uno de los pecados que que en el capítulo 3 vas a leer. Por falta de tiempo vamos a dejar el 3 hasta ahí para que lo leas, perdón, el capítulo 3, y solo quiero hablarte sobre la parábola de la viña. Los 7 versículos que van amarrados rapidito. Te tienes que leer el capítulo 3 y el capítulo 4, porque hoy hoy vimos 5 capítulos, 2 vas a terminar de leer tú, y el 5 dice parábola de la viña. La viña representa al pueblo de Israel, y mi amado, el cual menciona ahí a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en este caso, el versículo dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amada una viña fértil, en una aldea fértil. La había cercado y despedreado ganado y plateado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ellas un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Amén. Versículo número 1. No había nada malo en la tierra, nada malo en la tierra. El problema era la viña misma. Y si te recuerdas, te había hablado de la esposa de Isaías. Ella era fructífera, ella era fértil. A veces el problema, mi hermano, no es la tierra, sino es lo que nosotros tenemos acá adentro. Como te decía, cuando una mujer nace, tiene la matriz ahí, pero si no le llega a su periodo, no es fértil. Entonces, a veces tú y yo, el Señor, pues ya desde que nosotros le recibimos, nosotros pues ya tenemos esa matriz espiritual.
Pero si nosotros no nos desarrollamos, no maduramos, no captamos, no somos obedientes, no permanecemos, venimos a ser esa mujer estéril, mi hermano, esa mujer que no dé frutos, esa mujer que dé otros frutos que no son agradables delante del Señor. El problema es la viña en sí, no es la tierra. El problema somos nosotros muchas veces, mi hermano. Versículo número 2, liberó de la esclavitud y les dio su propia tierra. Como te decía, ellos cuando salieron de la tierra de Egipto eran esclavos. Luego el Señor los metió a la tierra prometida y les dio su propia tierra para trabajar. La tierra no estaba mal. Estaba mal, mi hermano, sus frutos, lo que ellos hacían, cómo producían eso, porque ellos eran injustos, ellos no honraban el nombre de Dios, ellos constantemente, todo lo que Dios dijo de ellos, todo lo que Dios vio de ellos, venían y erraban, hacían lo contrario. Entonces, mira, mi hermano, léete esto y te vas a dar cuenta de cómo es que Dios viene y nos pide a nosotros que seamos fructíferos, nos pide a nosotros que labremos esa tierra, pero que seamos constantes también en ellas. En el nombre de Jesús, mi hermano, de verdad que ya el tiempo se pasa rápido acá, pero estudiemos el capítulo 3, 4 y 5. Ya de ahí vamos a seguir con la secuencia de Isaías, pero prestemos atención, mi hermano, no solo leamos por leer, porque muchas veces hacemos eso, no buscamos bien, no escudriñamos bien, mi hermano, veamos realmente lo que Dios nos está hablando acá, y para que veas, y te voy a ayudar, en el capítulo 5 del versículo 8 en adelante, los ayes sobre los malvados. Ahí hay 7 pecados los cuales fueron condenados. Perdón, son 6 pecados los cuales fueron condenados y nos vamos a dar cuenta. Entonces recuérdate, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 son tres capítulos que tenemos que leer. No son muy largos, pero prestemos atención a ello. Vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo y que lo que se haya hablado, mi hermano, pues sea de bendición y haga rema a tu vida, que podamos nosotros día a día ser constantes y permanecer. Amén. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Padre Celestial, hoy nos acercamos delante de ti pidiendo, Señor, que seas tú, Padre Celestial, escudriñando nuestro corazón, que seas tú escudriñando nuestros pensamientos, Señor, que podamos seguir, que podamos permanecer en ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tener ese carácter que tú tenías de ser santo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que seamos parte de ese remanente obediente, de ese remanente que queda, Padre Celestial, que tú seas agradable delante de nosotros, que cuando, Señor, tú preguntes, tú veas nuestras actitudes, Señor, tú puedas decir algo bueno, algo positivo de nosotros, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea escudriñando, Señor, nuestro corazón, nuestras actitudes, y que podamos, Señor, quitarnos de donde estemos, Padre Celestial, para no seguir lastimando tu corazón, para no seguir dañándote, Señor, y estar en donde tú quieres que estemos, permanecer en donde tú quieres que permanezcamos, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que sea tu poder, que sea tu gloria, tu soberanía sobre nosotros y tu misericordia día a día, Señor. Te pido que bendigas cada hogar de cada hermano que está bajo la cobertura, Padre Celestial. Bendice a nuestros pastores, Señor, y que seas tú siempre honrado por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestro caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.